Tienes la idea, tienes las ganas, pero ¿sabes cómo aprovechar una subvención? Microacción, 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 el podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a un episodio más de Microacción del micrófono a la acción, el podcast oficial de Ergonomic México. Yo soy Paulina Martínez y el día de hoy vamos con nuestro cuarto episodio para hablar del tema de las subvenciones, cómo aplicar a ellas y no morir en el intento. En esta cuarta edición vamos a estar platicando de cómo dar ese primer paso para profesionalizar una estrategia de aplicación a las mismas. Vamos a continuar la charla con la maestra Alejandra Salazar, que nos ha acompañado para darnos todo este back del mundo de las subvenciones. Muchas gracias, Ale, por estar nuevamente con nosotros. Pues encantada, mucho gusto. Y pues esto se remite precisamente a la época que yo trabajaba en una organización ambiental y definitivamente este tema de cómo planear las subvenciones, cómo profesionalizarte, pues no era algo de lo que se platicaba, simplemente te contrataban y era esperado que tú pudieras hacer estas cosas, pero es importante saber o conocer qué herramientas puedes utilizar para hacer el proceso mucho más sencillo y más institucionalizado, ¿sí? Claro. Oye, Ale, y hoy en día hay incluso algo que tú debas estudiar, ya sea en una licenciatura, en una formación profesional, o simplemente es irse profesionalizando en competencias laborales para quienes desean hacer aplicaciones a las subvenciones. Bueno, yo soy madre de dos pequeños chamacos y lo que he visto ahorita en las escuelas es que ya hay un mayor énfasis en el desarrollo de proyectos. No sé si a ustedes les tocó, pero básicamente buscan como coordinar las diferentes materias y generar proyectos en común donde sean alimentados de las diferentes Sí. materias. Entonces, a lo que voy es, esa es una habilidad que cada vez más y más se enseña desde los colegios y las escuelas. Entonces, no sé ahorita cómo sea en la universidad, pero simplemente armar tu proyecto de tesis, tesina o tu proyecto de graduación es una oportunidad para realmente desarrollar estas habilidades e identificar quién te puede ayudar para pulir mejor la redacción de la propuesta o la identificación de la problemática, de los objetivos, el cronograma y las actividades. ¿Qué puedes estudiar? Yo me certifiqué recientemente, ojo, llevo años trabajando en esto y fue muchas veces de manera como empírica, Claro. pero dije, no, a ver, si yo tengo clientes y estoy trabajando con ellos, necesito tener herramientas que puedan ser replicables con ellos, que sean probadas para administrar y gestionar proyectos. Y ustedes dirán, pero estamos hablando de subvenciones, sí, pero las subvenciones es un financiamiento para implementar proyectos. Entonces, algo que yo tomé y que ustedes pueden entrar a ver en la página es del PM4R, es el Project Management for Results del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos tienen toda una serie de herramientas y de plantillas para poder gestionar proyectos, Ok. administrar proyectos. Entonces, desde cómo integras cómo integras el proyecto y cómo le das seguimiento. Y son plantillas muy útiles que a mí me hubiera encantado tener cuando trabajaba en una organización y que por fortuna pues ya me certifiqué y las he ido mejorando para apoyar a mis clientes, ¿no? En mi consultoría, para que puedan no nada más aplicar una subvención, sino también gestionarla e implementar los proyectos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces yo les recomiendo, entren a esa página PM4R también para este tipo de plantillas y también pueden entrar a mi página web, ¿no? www.proyectos-medio socioambientales.com. Ahí también trato de publicar lo más seguido posible ese tipo de herramientas para que puedan capacitarse. Pero hay muchos cursos en línea, entonces yo creo que ese no es un problema, el aprender. También hay asociaciones. Yo soy parte de una asociación que se llama Grant Professionals Association, que está en Vale. Estados Unidos, y ellos también continuamente siguen ofreciendo cursos porque en cualquier cosa que hagan ustedes en la vida, tienes que continuar aprendiendo, ¿no? Es como dicen, un estudiante de por vida. Siempre se aprende, eso es como que tenerlo muy,
muy Muy claro. claro. Bueno, y además que el quehacer ambiental no solamente es para biólogos, para ingenieros ambientales, es también un área multidisciplinaria Correcto. y no quiere decir que si no tuviste esa formación no puedas hacer un proyecto viable, ¿no? Y también no quiere decir que no necesites una profesionalización para escribir un proyecto. Y hace poco en otros episodios de Microacción hablábamos sobre las green skills, ¿no? Que son Ujú, estas habilidades que también te aportan desde diferentes visiones para seguir profesionalizando el cuidado del medio ambiente. Pero en este exacto. sentido, Ale, el trabajar estratégicamente también puede ser complicado en nuestro país, ¿no? La forma en la que Sí. solemos hacer las cosas los mexicanos desde, bueno, lo hago, lo elaboro y lo envío. ¿Cuál es la forma de trabajo diferenciada que propones tú a través de tu consultoría, de tus guías y de la oferta de valor que pones a disposición? Pues muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Sobre todo me gustó lo que dijiste, que el tema ambiental es multidisciplinario, es más, Claro, es transdisciplinario, porque también entra en conocimientos y saberes tradicionales. sí, Y no nada más lo hacen las organizaciones ambientales, el tema de la sostenibilidad está en los diferentes sectores, ¿no? Nos hemos dado cuenta desde el sector privado, las empresas, el gobierno, la industria, los productores locales, el tema ambiental es fundamental. multisectorial también, Y claro. luego muchas veces es más visible en algunos sectores que están más relacionados con el manejo de los recursos naturales, como el sector primario, ¿no? La agricultura, la pesca, el manejo forestal, como que ahí es donde se advierten los cambios, ¿no? En el ambiente, Sí, en el clima, luego tienen una repercusión, pero eso también afecta otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades, en la Ciudad de México ha estado lloviendo muchísimo, llevamos, no sé, un mes con lluvias sí, intensas y ha afectado la movilidad de transporte, el poder llegar a las escuelas con los niños, de poder mover, sobre todo afecta, por ejemplo, mucho a las mujeres, ¿sí? sí. Entonces, a lo que voy, el poder generar un proyecto no es porque estás en una ONG, puedes estar en una empresa, puedes estar en el gobierno e identificar que hay una necesidad, una problemática. Por ejemplo, en el gobierno pudiera ser cómo podemos movilizar a las personas cuando hay esos episodios de lluvia, ¿no? Y tenemos Ujú, que tal vez suspender la línea, podemos generar transporte alternativo, ¿no? sí, Entonces, a lo que voy es, definitivamente necesitas desarrollar estas habilidades desde donde sea en las que estás. Suena muy bien, pero ahora cómo lo profesionalizamos o cómo lo institucionalizamos. Ya hablamos en otros episodios acerca del registro de tus así es, oportunidades de claro. financiamiento, ¿no? Que tú le puedas dar seguimiento periódicamente para ver, o sea, tú planear en el año, vamos a aplicar a estas convocatorias con este tipo de proyectos. Tenemos una estimación de que de las tanto número de aplicaciones que vamos a hacer, tal vez 2, 3 las aprueban y vamos a obtener tal vez este financiamiento. Sí, Y además tienes otras fuentes de financiamiento. Si tú estás, no importa si estás en una empresa o en una organización, el hecho de buscar una subvención no es porque de repente se te ocurrió o tuviste la idea. Es parte de un proceso de planeación de tu organización o de tu empresa. Tu empresa o tu organización o tú mismo, si quieres hacerlo a nivel personal, ¿no? Con sí, una beca, tú te has establecido o te has fijado un objetivo, ya sea a través de un plan estratégico de 3 años, 5 años y luego un plan operativo anual, ¿no? Tú tienes claro que tú quieres lograr ciertos resultados, ¿no? Entonces, y tú para lograr esos resultados, para incrementar o reducir algunas, para lograr ciertos resultados, tú requieres cierto financiamiento. ¿Por qué? Necesitas capacitar gente, necesitas comprar equipamiento, vehículos, o necesitas, no sé, producir un podcast o ah, sí, generar libros. Tú claro. tienes claro para qué necesitas el dinero y entonces tú vas a generar una estrategia de financiamiento y tú vas a decir, para esto voy a poder financiarlo a través de la venta de ciertas cosas, voy a poder Ujú, generarlo a través de membresías, voy a poder, tú identificas, ¿no? Si es la subvención es algo para lo que tu organización o tú eres elegible, ok, esta subvención yo tengo que aplicar a quiénes tengo que aplicar para poder ganarlo. Entonces, eso también tiene que ver con la institucionalización dentro de una organización, una empresa, tú tienes que armar tu equipo de trabajo, tienes que planear con anticipación cómo lo vas a hacer. El escribir o aplicar a una convocatoria es en sí mismo un proyecto. Tiene una fecha de inicio, una fecha final y un claro. objetivo, que el objetivo es aplicar, o sea, someter tu propuesta de proyecto en tiempo y forma, ¿no? Ujú, Entonces tú tienes que armar tu equipo de trabajo,
tienes que tener a alguien que coordine el proceso, tienes que tener un coordinador, tienes que tener tus expertos, porque tal vez tú coordinas todo el proceso y haces un plan de trabajo de cómo vas tú a redactar la subvención. Y tienes tus expertos, los que son, que conocen la materia y que te van a ayudar a redactar la parte técnica, que te van a ayudar a armar los objetivos, ¿no? Vas a tener que probablemente tener talleres de planeación con tu equipo, ¿no? Para identificar las soluciones. Si estás trabajando con aliados o socios, igual tienes que involucrarlos, tienes que ir a hacer Coordinar esas mesas, consultas. ¿no? De trabajo entre todos los Y participantes. todo ese proceso que tienes que hacer para redactar la subvención, consultas, redacción, solicitar a otros que te den sus cartas de contrapartida, todo eso tienes que planearlo. Es un proyecto también. Entonces, si tú quieres profesionalizar una estrategia de subvenciones en tu organización, tienes que empezar también con ese tipo de procesos. Identificar quién es el equipo con el que vas a trabajar las subvenciones y capacitarlos a todos para que estén en la misma línea. Entonces, yo creo que esa es una buena forma de entrada, identificar las oportunidades, tener claro qué proyectos, para qué y cómo esto está articulándose con la visión general de tu organización o de tu empresa, ¿no? Así es, y que bueno, si bien tú puedes hacer todo este trabajo de la subvención, es muy importante siempre, siempre, en cualquier materia, el trabajo en equipo, porque va a haber alguien que le dé el seguimiento, que apoye en la parte administrativa. Ya te dieron la subvención y es como dicen, te sacaste al tigre de la feria. Ahora, ¿quién va a dar ese seguimiento, los reportes, la elaboración de los productos finales o incluso el informe final que va a pedir el donante para que tengas esas oportunidades de seguimiento? Entonces, no acaben, bueno, ya tengo la subvención y hasta ahí termina. No, Hay claro. un trabajo posterior. Claro, por supuesto. Como dijimos, ¿no? Hay un tema de rendición de cuentas. Tú tienes que implementar ahora sí el proyecto y la implementación del proyecto tiene que ver con que tú estés coordinando que las actividades se desarrollen en tiempo y forma. Si hay algún problema, preverlo con anticipación Ujú. y establecer medidas de mitigación o adaptación de tu proyecto. Y tienes que generar informes técnicos y financieros cada cierto tiempo, ¿no? Claro. Los informes financieros tienen que ver cómo ejecutaste el financiamiento, ¿no? Tienes que presentar facturas, tienes que presentar el presupuesto, cómo vas, ¿no? Cuánto nos hemos gastado en cada uno de los rubros, Tus indicadores, ¿qué tanto te costó hacer? tus indicadores, tus informes técnicos de cómo va el proyecto. Y para eso necesitas realmente profesionalizar y capacitar a tu equipo. Vas a necesitar identificar quiénes en tu organización o en tu empresa están participando en el proyecto, desde la dirección general, o sea, todo depende, ¿no? Sí. La parte administrativa, los técnicos, ¿no? La parte de comunicación, todos van a participar de alguna manera en el proyecto y debe de haber alguien que ayude a coordinar estos proyectos y asegurarse que las actividades se implementen y luego obtener también los testimonios, la retroalimentación, generar los informes, visibilidad social. Entonces, igual como todo, tienes que tener un proceso interiorizado en tu institución Sí. para administrar bien las propuestas. Y sí, capacitar continuamente al Que no personal. es solo un área más de la organización, ¿no? Tiene que ser transversal en toda la operación porque va a ser quien te ayude a redactar, quien ayude a organizar, todo lo que nos comentabas. Y al final del día, ese seguimiento también te va a ayudar a no solo cumplir esa subvención que obtuviste, sino a crear ese historial de subvenciones que te ayuda a crear también reputación, para que cuando apliques a otras subvenciones ya te tenga identificado el donante o que sepa, claro, con ellos ya hemos trabajado, ya tiene un historial, entonces es mucho más viable que obtengas esa nueva subvención a la que estás aplicando. Ah, claro, muy importante generar un historial, ¿no? De manejo de subvenciones positivo, porque eso te permite generar confianza y credibilidad y que más personas quieran o fundaciones quieran trabajar contigo. Claro, y en esta parte de la competitividad, Ale, ¿no? Decíamos, sí hay varias fundaciones, organizaciones que abren sus convocatorias, cada vez hay más organizaciones que creo que sí estamos profesionalizándonos para aplicar a ellas, pero entonces debemos sumar a más organizaciones para trabajar en conjunto o es mejor enfocar cada quien sus esfuerzos hacia su proyecto. Pues en temas tan complejos como son los sociales, ambientales, son muy complejos, ¿no? Porque hay múltiples factores que están fuera de nuestro control. Efectivamente, yo siempre recomiendo generar alianzas, porque uno no es experto en todo, ¿no? Y Claro. entonces es un poquito este tema de
¿Qué tanto vale la pena competir por la rebanada del pastel? ¿Por qué mejor no nos juntamos y nuestras capacidades en conjunto pueden hacer que este pastel sea mucho más grande? Al final, ¿no? Como tú bien decías, no tanto es cumplir con o sea, sí es importante cumplir con lo que prometiste con el donante, pero al final este proyecto es porque tu organización o tu empresa ha identificado esta necesidad y quieres hacer algo para eso. Y el dinero te va a ayudar justamente para lograrlo. Miren, cuando yo trabajaba en esta organización hace mucho tiempo, me acuerdo que me decían, a ver, pero pon indicadores que para el donante, ¿no? Y yo, ay, ¿qué indicadores pongo? No es que diga que no es importante, sí es importante, tiene que haber indicadores para que el donante también sepa, ok, eso está, ¿no? También cumpliendo con mis expectativas, sí es importante, pero ¿qué crees? El proyecto es tuyo, es tu Así proyecto. es. Quien tiene que saber si está funcionando o no, Claro. eres tú. Si voy bien encaminado, me regreso, ajusto algo. Claro. Exacto, pero yo en ese momento no lo entendía y nadie me lo explicó, ¿sí? Ujú. Entonces, mucho tiempo después, pues sí entendí, a ver, o sea, los indicadores los necesito yo para saber si lo que estoy haciendo, la solución que estoy proponiendo me está llevando a donde quiero llevar. La famosa frase, si no mides, no sabes hacia dónde estás yendo. Exactamente, entonces eso tiene que ver. Entonces, en temas, por ejemplo, de proyectos, algo que ha funcionado mucho y se los recomiendo que lo busquen en internet es impacto colectivo. El impacto colectivo es una metodología que desarrollaron una organización en particular, ahorita no os voy a decir el nombre porque es complicado, pero se llama Impacto Colectivo. John Kania es la persona que lo desarrolló y habla precisamente de cómo pueden colaborar instituciones de diversos sectores para un objetivo común. Y cosas y de una manera, ¿cómo lo comunicas de una manera sencilla para que la gente entienda lo que estás haciendo? Y a mí me encantó un ejemplo que me dieron de, estamos colaborando desde gobierno, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, porque queremos que el río que atraviesa nuestra ciudad sea otra vez nadable, que podamos, el objetivo era volver a nadar en el río. Hermoso. Qué poderoso, ¿no? Sí. No era una meta tan complicada, era simplemente la visión articulada de queremos volver a nadar en el río. Pero esa visión, lo que les decía, la meta, genera una serie de estrategias para poder nadar en el río que involucra a actores de diferentes sectores. Entonces el gobierno, desde su nicho, no tiene que hacer otra cosa más que desde su nicho, cómo puede contribuir el gobierno para mejorar la calidad del agua del río. Sí. Entonces está habiendo ciertas regulaciones y era haciendo inspección en las empresas. Las empresas del sector privado, ¿qué pueden hacer? Pues no, pues sanear el agua que utilizan, utilizar tratamiento de aguas residuales, ¿no? Sí. O sea, cada uno desde su nicho puede participar. Las organizaciones, pues muchas de ellas hacen educación ambiental, sensibilización, pueden llevar a los niños para conocer cómo el río, pueden hacer actividades de restauración de los márgenes del río, ¿no? Para recuperar la viabilidad. Entonces, todo mundo desde su nicho contribuye a la recuperación de ese río y tienen indicadores en conjunto que les ayuda a saber si lo que están haciendo está llevándolos a la recuperación del río. Se pueden poner metas. Entonces, ahí se arman grupos de trabajo, cada uno a cargo de ciertas estrategias y así es como genera soluciones que van más allá de tu organización y que tienen un impacto sistémico. Los impactos sistémicos son aquellos que pueden impactar a nivel de población, en un cambio de comportamiento en la población o un cambio de comportamiento o un cambio de políticas o legislación que hace que todo se acelere. Y hoy en día el papel de las organizaciones sin fines de lucro es justamente catalizar estos cambios, ¿no? En conjunto con otros actores para acelerar la transición a una economía baja en carbón, justa, ¿no? Equitativa, y eso es lo que necesitamos. Me encanta esto que mencionas, Ale, porque además no solamente es concentrarnos en, bueno, vamos a hacer una jornada de limpieza, cuando si no haces educación ambiental va a haber gente que va a seguir echando desechos, o la empresa, si no la involucras, va a seguir en el desagüe y el esfuerzo que hagan los otros actores se va a ver totalmente terminado. Y sobre todo porque el ejemplo que nos acabas de dar nos deja ver que no solo tenemos que trabajar en el entorno natural, sino considerar a las personas que impactan y que se ven beneficiadas. Y tampoco podemos solo trabajar con la gente sin considerar todo su entorno. Es esta relación
por la que yo creo que los proyectos más exitosos siempre son socioambientales, ¿no? No solamente una visión definida. Entonces, me encanta, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Y justamente si nosotros queremos entonces seguirnos preparando, capacitando para profesionalizarnos en la aplicación de proyectos hacia las subvenciones, ¿cómo podemos acercarnos a ti, Ale? ¿Cuál es la oferta de los cursos, de la bibliografía que tienes a disposición para que sigamos con este objetivo? Gracias. Bueno, pues yo tengo esta consultoría que se llama Diseño de Proyectos Socioambientales. Esta consultoría brinda acompañamiento específico a algunas organizaciones para que puedan desarrollar su propuesta de proyecto Ujú. y puedan identificar fuentes de financiamiento compatibles y aplicar. Entonces yo les doy el acompañamiento, me siento con ellas, hacemos la identificación de las fuentes de financiamiento, les reviso su proyecto y su propuesta y es un acompañamiento personalizado. También tengo algunos productos en línea que pueden también acceder, algunos gratuitos, algunos de paga. Pues, como les había comentado, en mi página web www.proyectos-mediosocioambientales.com, en la sección de tienda, pueden descargar esta guía que creo que les había comentado en capítulos o episodios anteriores de plataformas de subvenciones, donde Así tienen es. el paso a paso, más que paso a paso, tienen un catálogo de todas estas plataformas, tanto gratuitas o de paga, que pueden utilizar para buscar potenciales donantes. También tengo una guía, que esa sí es de paga, es un pequeño PDF, un ebook, como le llaman ahora, Claro, eh, con cómo llenar las diferentes secciones de una subvención. ok. Y lo que intenté hacer es dar como tips y consejos prácticos. No es algo, digamos que es algo muy, 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 no básico, pero te permite contestar una subvención. Si de Sí, repente vas a tener una aplicar, base de información. exacto, porque tú puedes leer un formato en una convocatoria para mandar tu proyecto y te dicen, describe el problema. Bueno, te están dando la indicación y sabes que tienes que describir el problema, pero ¿cómo describes el problema? O sea, Así ¿cómo es. lo haces de una manera que sea convincente o persuasiva, ¿no? O el típico, haz un resumen ejecutivo de tu proyecto Claro. en una cuartilla. ¿Qué exactamente tienes que poner en esa cuartilla? Bueno, esos consejos prácticos de cómo integrar un resumen ejecutivo es lo que viene en ese PDF. Maravilloso, Ale. Sí, entonces, para que no estés con la Sí, preocupación de ya ahora cómo lo claro. lleno. Entonces, para ustedes, no sé si es en este momento, pero tengo una sorpresa, estoy muy emocionada. Compárteme, Ale, por favor. Entonces, las primeras 10 personas que utilicen el cupón Microacción 2025 pueden descargar la guía gratis en mi tienda. Entonces, es un regalito y para ayudarles, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Ale, para que no se olviden de buscar este cupón, de Claro, aplicarlo, descargar estos materiales y entrar a conocer todo lo que hay en tu página, porque si bien esto es un pequeño resumen de todo lo que es el mundo de las subvenciones, es una maravillosa guía. Estos dos puntos que mencionabas ahorita, ¿no? Tu resumen ejecutivo, tu descripción, es lo primero que van a leer y si claro, tú no eres claro, si no eres conciso o ya sabes, te gana la emotividad y tenemos que rescatar este espacio porque es bien bonito y hay que volver a vivir en él, bueno, pues a lo mejor van a decir, ok, pero ¿y qué tan viable es? ¿No? Hay mucha exacto. información que con los consejos que nos estás dando, yo espero que tengamos cada vez proyectos más exitosos en las subvenciones y que por tanto se traduzca en el impacto allá afuera. Claro, es que como tú dijiste, el resumen ejecutivo es básico, o sea, la persona que lee tu propuesta se va a enganchar leyendo tu resumen ejecutivo y va a querer leer a detalle tu propuesta. Si no lo enganchas con el resumen ejecutivo, no va a darle la misma mirada, ¿no? A la hora de Claro. evaluar, ¿no? Bueno, Ale, y seguramente van a entrar ya ahorita a buscar en tu página estos materiales, pero regálanos dos puntos cruciales que deban estar escritos o redactados en este resumen ejecutivo para ser exitoso. Bueno, primero, ¿quién eres? Tienes que presentarte, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cuál es el problema que vas a buscar abordar y cuál es tu solución? ¿Sí? ¿Y qué es lo que te hace a ti único o diferente para poder proponerlo? Básicamente es eso, 2, 3 oraciones en cada Claro, uno de estos temas y ya, con eso los vas a enganchar. Procura utilizar una frase del problema que sea, como le llaman en inglés, un hook, un gancho, algo que invite a claro. la lectura, ¿no? ¿Sabías que? ¿No? Algo que Sí, hable de la situación con números. Trata de poner números
y trata de frasearlo en el contexto. Por ejemplo, ¿sabías que el único río, hablando del río, ¿sabías que el único río que cruza nuestra ciudad está contaminado y desde hace no sé cuántos años no es posible nadar ahí? O alguna cosa así, algo Claro, que diga, a ver, qué interesante, quiero leer más, algo que quiero más. inspire a leer más. Y siempre recuerden, importante hablar acerca de cuál es la capacidad que tienen ustedes para implementarlo y si la propuesta lo solicita, poner qué es lo que estás pidiendo al donante, el monto o la colaboración, o especificar desde un inicio qué es lo que estás buscando. Otras de las cosas que son importantes en la propuesta es el presupuesto. Entonces, el presupuesto Ojo, porque siempre es lo más importante. es muy claro. Entonces, hay tres formas de integrar un presupuesto, ¿no? Uno es basándote en proyectos similares para Claro, más o menos saber cuánto podría una costar, idea. Ujú. adaptándolo al nuevo contexto, porque no es lo mismo, entonces sí, tienes que adaptarlo, ¿no? La otra es haciendo, le llaman estimación paramétrica, que es lo que generalmente haces cuando, por ejemplo, vas a impermeabilizar el techo de tu casa, te dan el costo por metro cuadrado, ¿no? Sí, Y que ya incluye la mano de obra, el impermeabilizante y todos los materiales para hacerlo. Entonces, mucho de eso se usa en proyectos ambientales también. Por ejemplo, el metro cuadrado para limpiar un humedal o ¿no? La sí, reforestación por hectárea. Y ya claro. vienen todos los costos incluidos, que el flete de la planta, la compra de la planta, el traslado, Los los gastos jornadas, ocultos, todo ya todo. viene en ese costo. Lo único que haces es multiplicarlo por el número de hectáreas o el número de metros cuadrados. Sí. Es paramétrico. Y la otra que puedes hacer es por componentes. Entonces, Ok. y divides tu proyecto, ¿no? En los diferentes componentes, Ujú. personal, recursos materiales, equipamiento, ¿no? Y buscas cotizaciones para saber cuáles son los costos de esas actividades. De cuánto cuesta Sí. un técnico capacitado en esto, cuánto cuesta rentar un espacio para un taller, cuánto cuesta un vehículo, si te lo permite la subvención, Sí, ¿no? por favor, esos gastos que a veces no te lo permiten o te dan un porcentaje muy pequeño, ¿no? El 5 o 10% del total administrativo. Claro, y eso lo sumas para saber cuánto cuesta tu proyecto. Exactamente. Y falta otra cosa que también antes de que nos vayamos, que está Dime, muy interesante, muy claro. emocionante. Tengo un curso en línea que se llama Perfecto. Encuentra las subvenciones ideales en 4 pasos. Este curso también durante todo, que sea las primeras 2 semanas del mes de agosto, va a tener un descuento del 40%. Maravilloso. Sí, a todos los que usen este cupón que se llama Curso 40 Off. Curso, luego 4040 y Off, OFF. Pueden obtener en mi tienda un 40% de descuento en el curso. Y es un curso que te lleva así del paso a paso de cómo encontrar el financiamiento ideal para tu proyecto. Ale, te agradezco mucho esta oportunidad para los escuchas de Microacción y sobre todo porque ya no hay pretextos de es que no sabía, no me informé bien, no leí completa la convocatoria. Ya nos dijiste cuáles son las mejores estrategias para poder obtener estas subvenciones, cómo encontrar incluso las subvenciones ideales para tu proyecto. Entonces, creo que ya estamos mejor preparados y aún así yo invito a todos nuestros escuchas a que se acerquen contigo a tu página, a tu blog, redes sociales, que incluso, bueno, si se suscriben te está llegando un boletín para mantenerte Ujú. actualizado o saber cuándo hay alguna nueva convocatoria que pueda ser interesante para ti. Claro. Entonces, Ale, todo nuestro agradecimiento desde todo el equipo de producción por tu participación, por compartir esta información que a veces, como platicábamos tras bambalinas, se queda en un sector muy pequeñito o entre las mismas personas. Y mientras más personas tengamos la información, podemos tener proyectos aplicables y con impacto allá afuera. Entonces, gracias, Ale, de corazón, por habernos compartido todo esto. No, al contrario, gracias de verdad por la invitación. Me encanta poder compartir esto. Realmente mi objetivo también es que haya más proyectos ambientales en campo y que más organizaciones y más personas puedan realmente hacer realidad sus ideas para tener un mejor planeta y que las personas vivan mejor. Bueno, pues nuevamente gracias, Ale. Espero que, bueno, en momentos posteriores tengamos nuevamente el placer de tu compañía para seguir platicando, Mm. porque este tema sigue dando para más. Ah, claro, y que nos manden todos sus comentarios en mi LinkedIn, por favor. Siempre quiero saber Todas qué tus dudas redes tienen, sociales. preguntas. Yo con mucho gusto
voy a estar contestando y vamos viendo, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer en conjunto? Seguramente muchas cosas. Ale, ¿nos puedes compartir todos tus datos de contacto para que Claro. los escuchas te escriban? Claro, bueno, los invito a visitar mi página web, es www.proyectos-socioambientales.com. Ahí posteo regularmente en mi blog y tienen todas estas otras recursos que pueden hacer uso. Y también está la parte de contacto. Ahí cualquier cosa me pueden escribir. A mí me llega la información. No siempre doy mi correo electrónico porque luego, ya saben, los correos electrónicos se puede como... Se pierde. Se pierde. Pero si me quieren escribir un correo electrónico a @proyectos-socioambientales.com, con mucho gusto trataré de responderles lo antes posible. Búsquenme en LinkedIn. Ahí también estoy posteando regularmente y me encanta también escuchar qué dudas o preguntas tienen. Voy a estar próximamente teniendo al menos un día a la semana en vivo para poder responder todas estas dudas, así que aprovechen esos espacios. Y bueno, ya saben, en la tienda en línea pueden descargar estas cosas, Microacción 2025 y curso 40 off. Y bueno, pues ha sido un placer. Esperemos que te busquen más personas y tengamos más proyectos exitosos. Muchísimas gracias, Ale. Este fue el cuarto episodio de una serie que habla sobre cómo aplicar a las subvenciones y no morir en el intento. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Paulina Martínez. Si gustan, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son LinkedIn, Facebook, Instagram. En todas nos encuentran como Ergonomic. Pueden escribirnos también al mail contacto@ergonomic.com, a nuestro WhatsApp el 55 382 3847. No se olviden de darnos seguir en la playlist que se encuentra en nuestro canal de YouTube, así como en Spotify. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Microacción, del micrófono a la acción, el podcast oficial de Ergonomic México. Hasta luego. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúas el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.